¿Cómo están ustedes? Que tengan muy buenos días. Lo prometido es deuda. Vamos hoy día a hablar acerca de los artículos del Código Civil más importantes y que ojalá pudiéramos todos nosotros conocer y saber de memoria. Para ello les presento a nuestro tan particular amigo, el Código Civil. Lo vamos a ir hojeando, vamos a hacer dos videos, la primera y segunda parte, para que podamos analizar un poco dentro de cada una de las materias cuáles serían los ramos más, cuáles serían los artículos más importantes para conocer. Ojo, esto es subjetivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, voy a dar a conocer los más importantes, todos los artículos que son importantes. Partamos de esa premisa, pero hay unos que necesariamente hay que saber. Lógicamente, vamos a comenzar dentro del título preliminar. El primer artículo que ustedes tienen que saber, adivinen cuál es, el 1 del Código Civil. ¿Por qué? Porque define una ley y nos dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada de la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Lógicamente, cualquier examen de grado que comience con dígame qué es la ley, tiene que saber. Luego el artículo 2, también importante porque no habla de la costumbre, no dice que la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella, costumbre según la ley. Muy importante. El artículo 3 también muy importante para materia justamente de aplicación e interpretación de la ley, cuando señala que solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Eso es muy importante por el tema de la omnipotencia de la ley, por el tema de la obligatoriedad de la ley, tanto para chilenos como para extranjeros. El artículo 4, que señala del Código Civil el principio de especialidad, también es importante. Las disposiciones del Código de Comercio, de Minería, del Ejército, de Armada y demás especiales se aplicarán con preferencia a la de este código, el principio de especialidad, también importante. Otro artículo que es importante, seguimos, es el artículo 6 y 7, que nos habla justamente de la promulgación, el 6, y el 7 de la publicación de la ley. El 6 nos dice que la ley no obliga, sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos legales. Y el 7 nos habla obviamente que la publicación de la ley se hará mediante la inserción en el diario oficial y desde la fecha de esta se tendrá conocida por todos. Inmediatamente nosotros sabemos que los requisitos para que una ley pueda entrar en vigencia es la promulgación y la publicación, que ya les señalé anteriormente. Otra norma muy importantísima por el principio de presunción de conocimiento de la ley es el artículo 8 del Código Civil, cuando establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Otro artículo importante es el que le sigue en cuanto a los efectos de la ley. El artículo 9 nos señala que la ley puede solo disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Es lo que está garantizando el principio de la irretroactividad de la ley. Luego le sigue el artículo 10, que también habla acerca de efectos de la ley y que nos dice el artículo 10 que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto sin expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de la contravención. Ahora, ¿por qué es importante este artículo? Porque establece el primer indicio de la sanción de nulidad para la infracción de la ley prohibitiva, que yo señalé en otro video atrás de la ley denominado ley imperativa, permisiva y prohibitiva. Te invito también a que puedan echarle un vistazo. Otro artículo importante, el artículo 2, en cuanto a la renuncia a los derechos, nos dice: podrán renunciarse a los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés individual del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Extremadamente importante esa normativa. Lógicamente también es importante el artículo 14, ahí en el título preliminar, que señala también esta omnipotencia de la ley, dice que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República. Ahí tenemos la territorialidad, incluso para los extranjeros. ¿Ya? El artículo 15 y 16 del Código también es importante para estudiar los efectos de la ley ya en cuanto al territorio. Recuerde que el artículo 15 se está refiriendo en cuanto a las personas y el estado civil de ellas y cuestiones relacionadas con su familia, y también el 16 nos habla en cuanto a los bienes. El 15 nos dice que las leyes patrias, que tienen obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos a los chilenos, no obstante su residencia y domicilio en el extranjero. Pero esta norma es restrictiva porque hay que interpretarse en cuanto a lo señala el número 1 y número 2. Primero, lo relativo al estado civil de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos en Chile, que hay que tener de efecto en Chile. Por ejemplo, si usted se quiere casar en el extranjero y quiere que su matrimonio produzca efecto en Chile al momento de la inscripción acá, en la primera sesión del registro civil de Santiago, lógicamente que usted tiene que observar los requisitos de fondo del matrimonio.
que establece la ley de matrimonio civil. Uno de ellos, por ejemplo, que usted no puede casarse con personas de igual sexo, porque en Chile no producirá efecto el matrimonio ya entre personas del mismo sexo, sino solamente de distintos sexos, porque uno de los requisitos de existencia del matrimonio es la diferencia de sexo. Si usted es chileno, la ley chilena lo persigue del extranjero para que ese acto que hizo en el extranjero pueda producir efecto en Chile. Número 2 es las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto a sus cónyuges y parientes chilenos. Lógicamente que si un causante fallece en el extranjero, lógicamente que va a producir efectos respecto a sus parientes y herederos que se encuentran en Chile en la apertura de la sucesión. Por ejemplo, el artículo 16 establece el mismo principio de la extraterritorialidad también de la ley, pero en cuanto a los bienes, lo dice: los bienes situados en Chile estarán sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Ese es el inciso primero, el artículo 16, el inciso primero es el más importante. Luego, vemos, artículo importante, son todos los del 19 al 24 en cuanto a las normas que se le entregan al juez para poder interpretar la ley. El artículo 19 nos señala que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. ¿Ya? Ahí se está estableciendo el elemento gramatical, ¿ya?, de la ley. Y cuando dice a pretexto de consultar su espíritu, es decir, en esa parte se está estableciendo el espíritu, la ratio de la ley, el elemento lógico de interpretación de la ley. Luego dice: pero bien se puede, para interpretar los pasajes oscuros o contradictorios de la ley, recurrir a su intención espíritu, elemento lógico nuevamente. Dice después: claramente manifestado en ella, o en la historia fidedigna de su establecimiento. Ahí establece el elemento histórico de interpretación de la ley. Luego tenemos el 20, que nos dice: las palabras de la ley se tendrán su sentido natural y obvio. Natural y obvio se entiende lo que nos señala la regla o los significados de la Real Academia de la Lengua Española. Dice: según el uso general de las mismas palabras, lo que le señala. Pero cuando el legislador la haya definido expresamente, para ciertas materias se dará en ello su significado legal. Y el 21 sigue estableciendo justamente este elemento gramatical y nos dice que las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán el sentido que le dé lo que profesa a la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado un sentido diverso también. El 22 establece el elemento lógico también, y nos dice que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas una debida correspondencia y armonía. Ese lógicamente que es el elemento lógico del artículo 20, pero en el inciso segundo del artículo 22, establece que los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Ahí establece el elemento sistemático de la ley. El 23 habla de lo favorable y lluvioso, también más importante, y el 24 el sistemático y equidad, lógicamente, que nos habla del espíritu de legislación y la equidad natural. Son artículos que hay que saber en materia de interpretación de contrato. Luego tenemos toda una serie de definiciones legales en el Código Civil. El artículo 25 define hombre, las palabras hombre, persona, niño, adulto son semejantes en su sentido general, se aplican al individuo de la especie humana. Todo eso no es tan importante, digamos, el 25, ¿ya? Lo que sí es importante para efectos tanto de interés superior del niño, para el principio de autonomía progresiva en tema de familia, para materia de aplicación, y también para que usted pueda saber quiénes son incapaces y no, el artículo 26, que define quiénes son infantes o niños, quiénes son púberes, quiénes son impúberes o menores adultos, y quiénes serían mayores de edad, quiénes serían adultos, hay que saber. ¿Ya? El 27 que establece el parentesco por consanguinidad y afinidad, hay que también saberse. Ahí lógicamente que hablamos del 28 y el 29, en particular del parentesco por consanguinidad y por afinidad, hay que saberse sobre todo en materia de familia. ¿Cierto? Perdón, el 28 y el 31 en materia de parentesco de consanguinidad y por afinidad, porque el 29 y el 30 recuerden ustedes que están derogados. Ya, hay que saberse. Seguimos con el título preliminar y vamos a terminarlo porque eso constituye el primer video, ¿no? El artículo 33 es muy importante, hay que sabérselo, pero en cuanto a que establece, no sabérselo de memoria, que hay que conocerlo, no es memoria. ¿Por qué? Porque establece el principio de igualdad ante la ley. Con la dictación de la ley
19.585, 26 de octubre de 1998, se cambió el estatuto de filiación que antes distinguía entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos. Y hoy día todos los hijos son iguales. Su inciso final, su parte final señala que la ley considera igual a todos los hijos. Es muy importante la igualdad de los hijos. ¿Ya? Luego tenemos el artículo 44, muy importante, que gradúa la culpa en culpa lata o grave, en culpa leve, en culpa levísima. Tienen que saberse, porque para materia de responsabilidad se lo van a pedir. Tienen que manejar ese artículo. ¿Ya? Luego tenemos el artículo 45 que define el caso de fruto fuerza mayor sin imprevisto que es imposible resistir. También tienen que sabérselo porque en materia de ramo de responsabilidad civil contractual, ¿ya? Y también en materia de teoría de los riesgos, van a tener que manejarlo. Otro artículo importante para las cauciones es el artículo 46, que la caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para asegurar el cumplimiento de la obligación principal, como la prenda, la fianza y hipoteca. Muy importante. Luego tenemos el artículo 48, que es muy importante porque establece cómo se computan y se cuentan los plazos. Y tienen que sabérselo también. Pero no de memoria, sino por ejemplo tienen que saber que los plazos de días, meses o años que se mencionan en las leyes son los decretos del Presidente de la República, de los tribunales y juzgados, se tendrán que hacer completos y correrán hasta la medianoche del último día del plazo. Es muy importante que sepan que todos los plazos de días, meses o años corran hasta la medianoche, ¿ya? Del último día de ese plazo. Es hasta ahí tienen que saberlo porque después en materia procesal van a distinguir entre los tipos de plazos. Por ejemplo, los plazos de hora no son de día, entonces no, el plazo de hora no es hasta la medianoche del último día en que vence. No. Los plazos de horas son de horas. Por ejemplo, sí, en el caso del pacto comisorio calificado del 1879 Código Civil establece que se puede elevar la acción dentro de 24 horas contado desde la notificación de la demanda al deudor. Ahí es de 24 horas, por tanto, si se notificó a las 8 de la tarde, será hasta las 8 de la tarde del otro día y no hasta las 0 horas del otro día. No se cuentan así los plazos. Luego, artículo importante en cuanto a la derogación de la ley, el artículo 52 y 53, con el cual termina el título preliminar. Esos artículos para la materia de derogación, ojalá pudieran manejarlos, ¿ya? Porque se clasifica ahí la derogación de la ley. Recuerden que la derogación de la ley es la cesación de eficacia de una ley por causa legal. Que esté muy bien, esta es la primera parte en cuanto al título preliminar, de los artículos más importantes. Yo les voy a ir diciendo a lo largo de este video cuál artículo tiene que hacerse en memoria y cuál no. Acá se les señalé cuáles tienen que hacerse en memoria y cuál deben conocer nada más.